Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 25 de julio. Año 1958. Se presentaba el Kaiser Carabela, el tercer producto de Industrias Kaiser Argentina. Era presentado en Argentina el Kaiser Carabela. Era una réplica del Kaiser Manhattan, un auto creado por la Kaiser Fraser Corp, empresa creada por Henry Kaiser y Joseph Fraser. En 1955, un grupo empresario y del gobierno viaja a Estados Unidos para ver la posibilidad de gestionar la matrícula que le permitiera la fabricación de automóviles en Argentina. Logrado el objetivo, se constituye Industrias Kaiser Argentina, con un consorcio mixto gobierno y empresarios locales. El primer vehículo fabricado fue el Jeep, 1956. Al año siguiente llega la Estanciera, un vehículo mezcla de utilitario y familiar. Hasta que llega un día del año 58, cuando sale de la planta de Santa Isabel un automóvil de lujo, con aplicaciones de confort que lo llevaron a ser el auto presidencial durante el mandato del doctor Arturo Illia. Las características técnicas eran largo 5.470 milímetros, ancho 1.900, alto 1.540, entre ejes 3.010, trocha delantera 1.470 milímetros, trocha trasera 1.490, motor de 6 litros de 3.700 centímetros cúbicos y 115 HP. Caja de cambios de tercera sincronizada, segunda y tercera, suspensión delantera independiente, peso 1.638 kilos, tanque de combustible de 65 litros, uso de nafta común. El interior con detalles de gran confort para la época. Se fabricaban 10.225 unidades en su periodo de producción entre el año 58 y 62. Pronto quedó en evidencia que era un coche inapropiado para el mercado nacional e ICA comenzó a explorar variantes más modestas. Era un auto muy lujoso y de alto valor monetario. Por eso se comenzó a fabricar el Bergantine y comenzó una alianza con Renault para fabricar el famoso Renault Gordini. Y el Kaiser tuvo su proseguidor en la línea Rambler y Torino hasta que Renault absorbió totalmente la empresa. Año 1965, en Carlos Casares ganaba con el Chevy 2 Jorge Cupeiro y debutaba Francisco Pancho Alcuaz. El turismo carretera disputaba la tercera vuelta de Carlos Casares. Era la cuarta carrera consecutiva y sin descanso. El 4 de julio Río Cuarto, 11 de julio San Luis, 18 de julio General Pico. Y esto provocaba la caída del parque. Entre los más importantes se destacaba la ausencia de los gringos de Olavarría. Por las características de la carrera se presumía que el favorito era Juan Manuel Bordeu. Si bien fue una carrera de Chevrolet, no fue la coloradita la que dominó. Jorge Cupeiro con el Chevy 2 fue contundente y se llevó una nueva victoria. Bordeu tuvo que conformarse con el segundo lugar y Armando J. Ríos en el tercer lugar del podio, para conformar la tripleta de Chevrolet. En esta competencia debutaba el platense Francisco Pancho Alcuaz con una Coupé Chevrolet, que no tuvo suerte en su primera participación en el TC. No llegó a ver la bandera a cuadro. Luego se volcó al turismo nacional, donde fue un gran protagonista. Entonces ganaba Cupeiro, segundo Bordeu, tercero Armando J. Ríos. Año 1976, Vuelta de Olavarría. Roberto Mouras metía el tercer triunfo consecutivo con el auto que sería el glorioso 7 de Oro. El TC llegaba a Olavarría para correr la quinta fecha. Se venía de correr en Bahía Blanca y Las Flores. En ambas el triunfo le correspondía al de Carlos Casares Roberto Mouras, con su rojo Chevrolet número 7, que la historia recordaría con el famosísimo 7 de Oro. Para esta competencia había varias novedades importantes. Volvía al TC Carlos Paidetti y Rubén Luis Di Palma, que se incorporaba al equipo de Roberto del Campo, que también presentaba cambios. Nada más y nada menos que Oreste Berta. El otro integrante del equipo era Jorge Martínez Boero. Mientras Paidetti volvía de la mano de Tato Ferrera, así que había más que motivos suficientes para una gran convocatoria de público. Además, estaba Cupeiro con un Dodge súper veloz.
El equipo Ford de Miguel Hercés con Gradasi, Traverso y Caíto Iglesias, amén de Carlos Marinkovic, compañero de Moura, pero que no le iba a regalar nada. Con todos estos ingredientes, una multitud amaneció a la vera del semipermanente Luciano Fortabat. Se corrían 2 series. En la primera, ya Moura demostraba volver a tener el auto para repetir sus anteriores actuaciones, seguidos por el Ford de Gradasi, que terminaba más de 13 segundos. Terceros eran los hermanos Suárez. La segunda serie, el triunfo, era para el de Pergamino, Caíto Iglesias, seguido por el Flaco Traverso, ambos integrantes del equipo oficial Ford. Tercero era el gallego Jorge Cupeiro, con una Dodge veloz en las rectas e indócil al momento de doblar, lo que hacía el deleite del público. Ver a un piloto de los llamados delicados doblar con las puertas, como se dice en el ambiente. Todavía se recuerda la Dodge desparramada tratando de doblar más allá del límite. Y llegaba la final. La carrera duró hasta casi la mitad de la competencia. Se largaba de A3. En la primera, Moura, Gradasi y los hermanos Suárez. La segunda, Caíto Iglesias, Traverso y Bianchi. La tercera era para Cupeiro, Pellegrini y Licevici. En el inicio fue una lucha abierta. El primero en detenerse fue Gradasi, que ingresaba a boxes con una falla. Luego regresaba muy lejos. A partir de la octava, Mouras ponía las cosas en su lugar y comenzaba a manejar la competencia y las diferencias para llevarse el tercer triunfo consecutivo. Atrás, Cupeiro seguía tratando de neutralizar al todavía rojo 7 de oro, doblando con la cola desparramada en cada una de las curvas del Luciano Fortabat. Tercero, llegaba Ricardo Caíto Iglesias para ser el mejor del equipo oficial Ford. Detrás llegaba el otro oficial de Chevrolet, Carlos Marinkovic. Sucediéndolo estaban los 2 Ford oficiales, Traverso, Gradasi. Ganaba entonces el 7 de oro de Roberto Mouras, segundo Cupeiro, tercero Caíto Iglesias. Año 1990, fallecía Alfredo Pian, destacado piloto de los años 50. A la edad de 77 años fallecía Alfredo Pian en Las Rosas, Santa Fe, el recordado Conejo de las Rosas, como se lo mencionaba en su ciudad. Tuvo una extensa y brillante trayectoria dentro del automovilismo deportivo. Llegó a correr en Fórmula 1 en 3 oportunidades, pero fuera del campeonato, en la que fue tercero en San Remo con Maserati. Cuando intentaba clasificar para una competencia del Mundial de Conductores, tuvo el accidente en Mónaco, año 1950. Había clasificado 18º y seguía girando para mejorar la posición cuando sobrevino el accidente, que lo retiró momentáneamente de las pistas. De regreso a la Argentina, volvió a los monoplazas argentinos. Fue 4 veces campeón de fuerza limitada y en 3 ocasiones de fuerza libre, obteniendo además 4 subcampeonatos. También fue un exitoso preparador. En 1959 construyó sobre la base de un motor Ford 6 cilindros una planta motriz con árbol de levas a la cabeza y 3 válvulas por cilindro. Participó en 170 competencias, logrando 71 triunfos y 102 podios. Año 1999. Balcarce y el Flaco Traverso triunfaba por última vez con un Ford en el turismo carretera. El TC corría la 10ª del campeonato. En aquella carrera se incorporaba la chicana antes del ingreso a la recta principal. Eran tiempos de enfrentamiento del de Ramallo con la ACTC. Denuncias cruzadas, cuestionamientos, pero aquel día, desde que pisaba la sierra, la Barrosa dominaba todo. Ganaba la clasificación, se quedaba con la primera serie, que lo secundaron Diego Aventín y Pablo Rafú. En la serie había un toque para la polémica. El Pato Silva se tocaba con el Flaco y entraba en trompo retrasándose. La segunda serie era para Ernesto Tito Besone, que había clasificado segundo. Lo siguieron el Gurí Martínez y Fabián Acuña. La tercera la ganaba Marcos Di Palma, seguido por el Toto Echegaray y Lalo Ramos. En la final debían largar en primera fila Traverso Besone, pero un problema eléctrico hizo que las 2 debieran largar desde la calle de boxe. Se pensaba que el Flaco, largando solo, no tendría problemas para hacerse de la punta y escapar. Pero Marcos Di Palma salió a buscarlos y le puso todo a la Chevy para acosar y superar al Flaco, que no oponía demasiada resistencia, pensando en el campeonato y sabedor de la rivalidad de Marcos. El auto de seguridad pareció volver a poner picante la competencia, pero Marcos quería ganar nuevamente y le puso toda la potencia al Chevrolet para escaparse.
pero la ansiedad lo traicionaba al de Arrecifes, que hizo un trompo y le dejaba la punta al de Ramallo. Ahora Juan María tenía que acelerar. Atrás lo tenía el Gurí Martínez, oponente directo por el campeonato. No podía regalar puntos. De allí en más, el entrerriano intentaba todo, pero no podía. En pista el tercero sería Diego Aventini y lo seguía Marcos Di Palma, que recuperaba 3 puestos después del trompo y quedar séptimo. La sorpresa y desilusión para el Gurí Martínez, que era desclasificado por técnica, que inclusive llegó a plantear su retiro del campeonato. Ganaba entonces el Flaco Traverso, segundo Diego Aventini, tercero Marcos Di Palma. Año 1993, José Luis Di Palma ganaba en Brands Hatch en la Fórmula 2 británica. Se corría en Brands Hatch y José Luis Di Palma se alzaba con la victoria. Era el primer triunfo del arrecifeño en la Fórmula 2 británica, estableciendo 31 minutos, 8 segundos, 55 milésimas para cubrir las 45 vueltas establecidas.